clase de hoy entonces está destinada a terminar con las charlas de mutación y a ver unos software que podemos utilizar en la parte práctica para ver cuando hay alteraciones. Eh, ¿Pueden ver lo que presento? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ustedes estaban hablando en las clases de mutaciones, hablaban de mutaciones que podían ser genéticas, mutaciones que ocurren a nivel sexual, Hola, profe. a nivel de la no disyunción y demás. Entonces nosotros vamos a ver hoy, eh, vamos a utilizar una serie de software y páginas donde vamos a ver, hacerlo más tangible, eso de cómo ocurre la replicación, la duplicación del ADN y o cuándo pueden ocurrir aquellas mutaciones. Entonces, luego para recordar que las mutaciones ocurren una vez que el ADN se va a duplicar, ocurre la duplicación y ocurre luego la transcripción del ADN por un ARN mensajero y pues en la traducción ocurre esa mutación cuando ya se va a formar la proteína o las proteínas. Aquí es entonces donde ocurre la mutación, para recordar nuevamente. Y pues también para recordar que el ADN es nuestra o almacena nuestra información de por qué somos de un color, de una forma, todo lo que, o cómo somos nosotros está almacenado en esa molécula que se conoce como el ADN y que tiene una serie de características que luego ustedes la van a ver en otros cursos, pero que son importantes, que una doble hélice, que tiene un tamaño muy grande y que está formado por una serie de estructuras que forman a toda la ADN que está dentro de los cromosomas. Que ya sabemos que el cromosoma humano tiene, o los humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Entonces, ya sabemos que una mutación, para recordar, es una alteración, como ustedes lo han dicho, y que esa alteración ocurre aquí. Lo que ustedes ven en rojo, aquí puede ocurrir en la transcripción del DNA al RNA mensajero, ocurre esa mutación, y luego, pues al ocurrir un cambio aquí, en la formación de la proteína puede ser una proteína diferente. Y eso genera alteraciones dentro de un organismo, ya se llámese planta, bacterias, hongos, seres humanos, animales, y que los tipos de mutaciones pueden ser, según sus células, son germinales, o sea, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, pueden ser somáticas, ya luego que se ha fecundado y que se está formando células somáticas, allí puede ocurrir, según el tamaño también de las células, que pueden ser genéticas, cromosómicas, númicas, según su origen, pueden ser espontáneas, agentes mutágenos, y según su efecto, pues puede ser perjudicial, neutra y beneficiosa, por ejemplo. En el caso de que sea, pues, a favor de mejorar algo, ¿no? Entonces, las mutaciones génicas las habíamos visto, un ejemplo de test de un ADN original cuando se va a transcribir. Aquí es normal y se forman, estos que está aquí son aminoácidos que forman las proteínas, pero acá vemos entonces cuando está el ADN mutado aparece una base nitrogenada extra, adenina, uracilo, eso que hace que origina que haya un cambio en la formación de aminoácidos, es decir, en la formación de proteína, y eso se considera como una mutación. También ocurre, alguien por ahí habló de monosomía y trisomía, o sea, aneuploidía, y que ocurren a nivel de, en este caso, de la división de meiosis, porque no hay disyunción. Y aquí vemos que tenía que ser H y H, pero no apareció así. Entonces hay un error genético en la parte sexual y por ahí alguien habló de enfermedades de XXX y no recuerdo cuál otra más. Entonces esos son tipos de mutaciones que ocurren y que los efectos pueden ser múltiples, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de que ocurren mutaciones? Pues ya lo hemos visto que puede ser la presión, la talla, cardiopatía, glaucomas y demás enfermedades que pueden estar relacionadas con mutaciones. Entonces, hoy lo que vamos a ver, esto lo vemos al final, hoy lo que quiero que vean es esto primero. A ver.
Así es como ocurre realmente o como podría cambiar, como ocurre en cada una de nuestras células, en el núcleo de nuestras células. Y aquí es donde va a ocurrir o podría ocurrir una mutación. Este es un sitio web donde uno puede jugar y ver cómo es que ocurre eso de la replicación del ADN, cómo se pasa de una célula a la otra. Entonces, comenzaríamos aquí. Ahí va a quedar la dirección para que ustedes jueguen. Aparece una enzima. Esa enzima va cortando, es un ARN mensajero. Miren cómo va cortando. Pueden ver cómo se mueve, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, Profe, tenía una pregunta, profe. ¿sí? ¿Me puede escuchar, profe? Sí, sí, le escucho, dígame. Profe, era lo de la presentación de la mutación, ¿se acuerda? Ah, bueno, ahorita que terminamos aquí, le damos, pues. Está bien, profe. Bien. Entonces, miren lo que hizo la enzima, la ARN polimerasa. Viene la otra, la llevamos ahí y va cortando la doble hélice del ADN. Ahí está. Ya la cortó. ¿Vieron que la cortó? Ahora vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los ribosomas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar en los ribosomas? Ahí están los ribosomas, un ribosoma, otro ribosoma, y se van a formar entonces, ahora vámonos aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos con esta cortadora, un destructor del ARN mensajero, y va destruyéndolo, y un factor de transcripción negativo para que detenga. Este como se forma básicamente una información genética para formar proteínas. Las proteínas son estas que ustedes ven aquí. Son unos triángulos, perdón, no son rectángulos, no son triángulos. Serían cuadrados acostados, no recuerdo la forma geométrica de cómo se llama, pero son estos que son de color eh, chocolate, algo así, serían las proteínas que se forman. Ahora vamos a verlo un poco más cómo ocurre eso si lo viéramos con un software. Este es un software que le permite a uno ver qué es lo que ocurre. Aquí hacemos una práctica. Este es el ADN, la molécula del ADN. Y la molécula del ADN siempre va en dirección 5,3 y 3,5. Son dos hebras. Y aquí le podemos poner las partes. No es un curso que nos corresponde a nosotros, pero quería mostrárselo. También luego vemos la replicación, cómo ocurre en la replicación. Este es un segmento de la cadena y nosotros lo que hacemos es darle la dirección. Este es un software que te permite jugar y practicar en casa para ver cómo ocurre eso y qué es lo que pasa, ¿no? Cuando está ocurriendo la replicación y la traducción para las proteínas, que son las que se forman, estas son las bases nitrogenadas. Y eso porque es importante, bueno, porque te permite ver dónde puede ocurrir un cambio de una de ellas, de una base nitrogenada, y ese cambio, cómo genera alteraciones en nosotros, es decir, en nuestra forma por ejemplo, en la parte genética, qué cambio que podemos tener que nos afecta en nuestros órganos o demás, o nuestra apariencia física y otras cosas más. Entonces es un software interesante que te permite hacer práctica. Cuando vemos ADN en sexto año, se lo voy a poner, si se lo estoy mostrando desde ya, porque vamos a dar ADN y se lo voy a poner, incluso vamos a hacer prácticas de esto. Y claro, si doy yo sexto año también, vamos a hacer unos laboratorios con esto y prácticas de esto para entender un poco más de qué pasaría si modificamos una secuencia del ADN y cómo ocurre esa mutación, por pérdida de algo, por inserción de algo.
Entonces este es un software que por allí le voy a pasar el link para que lo vayan teniendo ya y pues en el siguiente nivel podamos practicar. Quería mostrarle, este es un ejemplo de cómo ocurre. Vamos a ver en un laboratorio qué ocurriría. Se me movió esta cosa, yo creo. No. Sí, a ver si veo. Ok. Bien, ¿ven el conejo que está saltando? Sí, profe. Sí. Bien, ahora le vamos a dar un compañero porque el conejo no puede tener, tenemos que darle un compañero. Aquí está. Ahora, dice que agregar mutación. ¿Qué mutación le podemos agregar? Pelaje, orejas, dientes. ¿Cuál podemos agregarle? Oreja, profe. Vamos a agregarle orejas. Aquí están, orejas. Ya le agregamos, dice mutación en proceso. Él se está multiplicando, él está teniendo hijos. Miren, miren lo que está pasando. Miren las orejas, fíjense en las orejas de todos. A ver qué pasa. Vamos a darle de nuevo. Aquí está. Le vamos a agregar un compañero y le vamos a poner mutación en las orejas. Ahí está la mutación. Las orejas son caídas. Los dos tenían orejas paradas. En la siguiente generación, ¿cuántos vean? Aquí apareció uno. Vamos a darle stop. Aquí, pausa. Ellos tuvieron, eran dos, tuvieron 4 hijos. Esos 4, ¿cuántos salieron con orejas paradas? 3, Y este de aquí, unas con orejas orejas caídas. caídas. Él lleva la mutación, expresó la mutación. Ok. Ahora vamos a ver si en la siguiente generación, ¿qué pasa? Ok, aquí está la siguiente generación. ¿Cuánto hay con orejas caídas? 1, 2, 3. 3. 3 con orejas caídas. 3 expresaron la mutación. ¿Qué queremos ver con esto? Bueno, lo mismo que ocurre en muchas enfermedades. Son portadores de genes, pero no desarrollan la enfermedad. Solamente son portadores, pero de esos 20, 2 o 3 desarrollan la enfermedad y son los que muestran la mutación. Eso es lo que quería que vieran con esto. Este es un sitio web también que se lo voy a dejar en la diapositiva que les permite a ustedes jugar con ellos, ponerle la mutación, si es oreja, si es pelaje, a ver qué pasa. Podríamos cambiarlo y hacerlo ahora con pelaje. Vamos a agregarle pelaje y le vamos a agregar un compañero. Vamos a ver qué pasa con el pelaje. Todos son blancos. Vamos a ver qué pasa en la siguiente generación. Ok. En la siguiente generación, ¿cuántos salieron chocolate? 1. 1 solamente. Vamos a la siguiente generación. Esa fue la generación 1. En la siguiente generación, a ver qué pasa. Ok. Ahora salieron 3. 3 de cuántos es el total? De 20. No, creo que salieron 2 en esta vuelta y serían 3 en total, creo. Sí, porque dice que la población es de 19 y salieron 3. Ahora son 3 chocolates, miren. Y así podemos seguir esperando a ver qué pasa en otra generación y van a salir más. Entonces, esto es lo que ocurre naturalmente en la naturaleza, tanto con las plantas, con los animales también, incluyendo al ser humano, es lo que ocurre con las mutaciones. Y podríamos ponerle factores ambientales que lo limiten, por ejemplo. Vamos a ver si que la mutación sea el pelaje, le vamos a agregar el compañero y le vamos a poner que el factor ambiental sea que los lobos están por allí. Y vamos a ver qué pasa.
Ok, tuvo de nuevo, pero andan los lobos por allí. Miren qué pasó. Redujo la población, quedó 1 y 1. En la siguiente generación se aparearon. Ahora entonces hay 2 y 2 y los lobos se están comiendo. ¿Por qué? Los lobos les gustan los conejos blancos. Son medios racistas. Y de nuevo se aparearon y se comieron el blanco y quedan los chocolates. Y nuevamente se aparearon y salieron 2 y se comieron los blancos. Miren lo que está pasando. Y se siguen apareando ellos. Salieron solamente 2 blancos, pero de nuevo se los comieron los lobos. ¿Por qué les gusta? Pues el conejo blanco. ¿Qué va a pasar con esto entonces? A ver, ¿quién tiene una idea? Pienso yo que se van a extinguir los conejos blancos y van a quedar solamente los Claro, chocolates. eso. El depredador va a hacer que el conejo blanco comience a desaparecer y va a llegar a un punto en el que ya no se van a tener descendencia o no se va a expresar o muy mínima y los conejos chocolates se van a mantener mientras que el conejo blanco va a desaparecer. Eso es lo que ocurre. ¿Vieron cómo ocurre en la naturaleza? Lo mismo ocurre con las plantas, con los animales. Eso ocurre mucho. Entonces ahora vamos a cambiarlo y vamos a ver que sean los dientes, la mutación. Le vamos a dar al compañero y que el limitante sea la comida. Poca comida. Ok, aparecieron todos. Aparecieron más, pero hay poquita comida. No hay comida para todo el mundo. Siguen apareciendo más en otra generación. Aparecen más, demasiados ya, pero comienzan a multiplicarse en exceso. Es decir, que la cantidad de individuos sobrepasa el recurso disponible, la comida. Y miren, si ustedes ven, se multiplican, pero en el medio desaparecen. Ahí están. ¿Vieron que desaparecen? ¿Qué significa con esos que desaparecen? Una generación murió Muere, muere muere. por falta de comida. Entonces, ¿quién va a sobrevivir? Lo que decía Charles Darwin, solo aquellos mejores organismos adaptados sobreviven. Y eso se le conoce como selección natural. Y así podemos jugar con muchos si queremos trabajar con proporciones, si queremos trabajar con, por ejemplo, en genealogía, podemos elegir los alelos que queremos. Aquí dice alelo, tipo de diente, podemos elegir lo que queramos. Si queremos cambiar las condiciones del clima, se la podemos poner a hielo. ¿Qué va a pasar en el hielo? ¿Será igual en el hielo o será diferente? Entonces podemos ver todas esas cosas. Esto es lo que quería mostrarles sobre estos sitios donde uno puede aprender bastante, como más dinámico sobre cómo ocurren mutaciones, cómo ocurren cambios, qué es una mutación. Luego en el nivel 12, pues vamos a usar este software, que este software nos va a permitir hacer trabajo y tareas y vamos a aprender más dinámicamente cómo es eso, digo, qué es eso del ADN, para luego entender lo de las mutaciones mejor. Así que esperemos que le demos clase en el 12 y que podemos utilizar este software para la práctica. Así que allí después les voy a estar dando para que lo instalen en su computador y vayan entendiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Usted va a dejar los nombres de los software, de los programas en el PowerPoint que usted deja en Sí, documentos en la plataforma. ahí están, Ryan. Ahí, ¿vale? Aquí están, déjame buscarlo. A la misma, van a encontrar las mismas diapositivas de la sesión anterior, pero con un anexo. Y el anexo comienza aquí.
donde dice continuación. Ok, ok. Y en la sección de documentos en la plataforma, Exacto. ¿verdad? Ok, Y perfecto. aquí están los links. Aquí están los 3 links. Para que ustedes, pues en casa, si quieren verlo, hacerlo como más práctico, lo puedan hacer. Bueno, con eso cerramos mutaciones. Yo quería así terminar mutaciones, pues esto no se los había explicado. Y también decidí hacerlo porque tenemos bastante tiempo, nos queda un solo tema y es un tema que podemos cubrir en 2 sesiones. Y así que teníamos tiempo y pues quería enseñarles estos software que a pesar, lo ideal sería que estuviéramos en el laboratorio y pudiéramos verlo allá más fácil, pero bueno, lo importante es que por lo menos los veamos y que ustedes puedan entrar y practicar. Antes de empezar con la charla del que falta o de los que faltan, quería explicar las asignaciones y la asignación más que todo es investigativa. Es que la siguiente sesión vamos a hablar de taxonomía, sistemática, filogenética y clado. Y quiero que investiguen los conceptos, qué significa taxonomía, sistemática, filogenética y clado. Y entonces vamos a hacer un pequeño quiz. En la siguiente clase a iniciar vamos a hacer un quiz muy corto de estos conceptos. Taxonomía, sistemática, filogenética y clado. Hay quiz inicial, la próxima sesión de esos conceptos. O sea que en la otra clase, apenas entramos hay que hacer el quiz. Enseguida, pues, entonces tienen que estar puntuales para que no extendernos tanto. Igual, el que no lo hace porque entra tarde, no pasa nada, sino que no se ganan los puntos. ¿Listo? Dale, profe. Recuerda que los quizzes suman, pero no restan. Profesor, disculpe, ¿de qué tema es? Aquí están, investigar los conceptos de taxonomía, sistemática, filogenética y clado. Está en las asignaciones de la diapositiva. La puedes ver, ¿verdad? No, creo que no está compartiendo pantalla, profe. ¿No? No, no, no. Déjenme ver. No sé qué pasó. ¿Ahora? Sí, sí, ahora sí, profe. Ahí está. Igual va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver. Bien. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que hacer ustedes en la asignación. Vamos a hablar un poco de taxonomía, un poco de clado, filogenética, sistemática y también eso van a ver que incluso las mutaciones explican un poco de lo de clado, filogenética y demás, porque la filogenética, para adelantarles, es lo que explica cómo estamos agrupados en un árbol filogenético y cómo ocurrieron esos cambios, que esos cambios son mutaciones, alteraciones en la evolución para que nosotros entonces estuviéramos en otro o agrupados en diferentes clados. Van a escuchar conceptos como monofilético, parafilético, polifilético, cosas como esta vamos a escuchar.